Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta calurosa tarde ya de viernes 29 de octubre, llegando a los últimos días de este 10º mes del 2021. Nosotros aquí desde Zona Agro cargados de información para compartir con todos ustedes categóricamente y conocer un poco de todos los trabajos que se están realizando por parte del gobierno. En este caso, hablamos un poco de los grandes desafíos en cuanto a la inserción productiva y la protección social, un tema que tanto venimos hablando en los últimos años y es importantísimo lograr avances que puedan garantizar la protección de los sectores tanto más vulnerables como aquellos que no están tan desprovistos de herramientas para poder lidiar con el día a día. En esta tarde tenemos una invitada de primer nivel a quien le agradecemos por este valioso tiempo que nos brinda. Nos acompaña la directora ejecutiva de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República. Con nosotros Carmen Ubaldi en esta tarde. Directora, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mucho gusto, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Y buenas tardes también a toda la audiencia. Directora, queremos conocer un poco de estos trabajos en cuanto a protección social, el marco legislativo en el cual están avanzando y quiénes van a ser los primeros beneficiados. Bueno, para empezar, contarles que Paraguay ha dado grandes pasos, ¿verdad?, en materia de protección social y nosotros desde el 2018 contamos con una política pública de protección social, ¿verdad? No todos los países cuentan con una política de esta magnitud. Nosotros hemos dado ese paso y hacia ahí estamos yendo los países de todo el mundo, de contar con una política pública de protección social. Y en este marco de esta política pública de protección social, para nosotros es sumamente importante poner en el centro a la persona, ¿verdad? Poner en el centro a David, ¿verdad? Poner en el centro a mi mamá, a mi hermano, a mi vecino, a los productores. Nosotros ponemos en el centro a la persona. Y lo que tenemos que hacer es identificar las necesidades que tiene la persona y garantizarle los derechos a la persona. Y uno de los temas que es fundamental es que la persona tenga una vida sana, una vida de calidad. Hay muchos aspectos para garantizar una vida sana, pero uno de los temas que hoy queremos hablar es lo que se refiere a la alimentación y a la nutrición, ¿sí? A lo que sería la seguridad alimentaria y nutricional. Toda persona tiene que poder acceder a alimentos, pero no es solamente acceder a alimentos, tiene que poder acceder a alimentos de calidad y en cantidad, y además también accede, calidad, cantidad, también tiene que saber cómo combinar esos alimentos para que finalmente el cuerpo tenga una buena nutrición. Entonces es un gran desafío que una persona en materia de seguridad alimentaria pueda tener una vida sana. Y ahora tenemos un ejemplo muy reciente que tiene que ver con los desafíos que nos trajo esta pandemia, esta emergencia sanitaria. ¿Qué fue lo que pasó? Se salieron las medidas de restricciones, la gente tuvo que quedarse en sus casas, muchas de las personas que tenían un trabajo donde el ingreso era diario o que dependía de salir a vender, o también en Paraguay tenemos un gran sector que está en la parte de informal, que día a día tiene que generar sus ingresos. ¿Qué pasó? Tuvo que quedarse en sus casas. Entonces ahí tuvimos un gran desafío. ¿Cómo garantizarle a las personas que tengan alimentos? ¿Sí? Y sabemos, todos pasamos por esa situación. Entonces se tuvieron que activar medidas rápidas de emergencia desde el gobierno para garantizar que las personas puedan tener acceso a alimentos. Sí, acceso a alimentos. Entonces, lo que se hizo fue, se potenciaron algunos programas que ya teníamos, como lo de almuerzo escolar, merienda escolar, también se dieron kits para las ollas populares, se potenciaron los comedores comunitarios y también se generaron, en cuanto a innovación, unos programas nuevos en cuanto a subsidio. Y muchos conocerán, escucharon hablar de lo que fue Puitibó, ¿verdad? Y lo que fue Ñangareco. Y acá fue muy interesante porque nosotros, en vez de darle un kit de alimento que tenía cierta cantidad de alimentos, se le hizo una transferencia monetaria para que las personas puedan eso, canjear alimentos. Y al canjear alimentos ya podrían elegir aquellos alimentos para complementar su dieta, ¿verdad? La nutrición. Entonces, ante esta emergencia sanitaria,
lo primero que vimos es que qué pasa si la gente no tiene comida, no tiene alimentación adecuada. Eso es como ante la pandemia, pero ahora me quiero ir un poquito más, ¿verdad? Eso es como focalizado un tema más puntual para también orientado a los grupos más vulnerables. Dentro de esta política pública de protección social, en los cuales tenemos 3 pilares, uno está vinculado a lo que es inserción laboral y productiva. Y dentro de este pilar, uno de los temas fundamentales a desarrollar tiene que ver justamente con el ingreso, con el empleo, con el emprendedurismo, con todas las actividades económicas que puedan generar un ingreso a las personas y a las familias, ¿sí? Entonces, en ese marco también hay programas más grandes que se están trabajando a nivel nacional, donde se busca también mejorar todo lo que tenga que ver con la seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos que trabajar todo lo que tenga que ver con el entorno comunitario. Si nosotros no tenemos caminos en buen estado, lo que sucede es que los productos no pueden trasladarse, ¿sí? No podemos hacer llegar los productos a las personas. ¿Qué pasa si tenemos problemas, si no anticipamos, si no nos preparamos para todos los desafíos climáticos que tenemos, lluvias, inundaciones, sequías, incendios? Entonces también se tienen medidas para mitigar estos efectos. Y en esta línea les quiero contar también una acción que se está trabajando en el gobierno con el Ministerio de Agricultura, que es las ferias agropecuarias. Las ferias agropecuarias están orientadas, son unos modelos de negocios orientados para apoyar a los productores, a los pequeños productores, que es una prioridad también para el gobierno, que han sido quedan muy vulnerables también ante esta situación de pandemia. Bueno, en esta feria agricultura lo que se hace es, se acerca, se le genera un mercado a los productores y se le acerca al consumidor final, ¿sí? Entonces, por un lado, se da el apoyo a los productores, pero por otro lado también le acercamos a la comunidad, a la ciudadanía, a las personas, productos frescos y de calidad, que también es otro de los objetivos de la seguridad alimentaria. Entonces, en este marco, nosotros con la cooperación de la FAO estuvimos trabajando en 2 estudios, y estos estudios para que nos arrojen información también de cómo ir trabajando a nivel local. Y bueno, uno de estos estudios es el de mapeo de mercados territoriales en Paraguay, y el otro estudio es análisis de la participación de las mujeres en los sistemas productivos. Y me gustaría mencionar uno de los resultados. Para comenzar, dice que de cada 10 personas que es a nivel local, que es minorista, que se encarga de la venta de estos productos, son mujeres. 8 de cada 10 minoristas locales en tema productivo son mujeres, ¿sí? Entonces, esto nos hace ver que la mujer tiene una participación muy activa en la comercialización de este tipo de productos a nivel local. Lo que como Estado a nosotros nos dice, como gobierno nos dice, bueno, entonces nosotros tenemos que empezar a generar condiciones para desarrollar las habilidades de las mujeres en este sector económico. También otro tema que fue muy interesante, que la mayoría de los participantes de esta venta minorista son personas del distrito, ¿sí? O sea, la venta a nivel local es participantes también de las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, y también otro tema que fue muy interesante identificar es que cada territorio, cuando hablamos de territorio, hablamos quizás de un distrito un poquito más, de la delimitación, esa es administrativa, pero cuando hablamos de territorio hablamos de una zona, y que es importante identificar la vocación que tiene el territorio en cada zona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este estudio, les voy a decir en algunos lugares, por ejemplo, se identifica, ¿verdad?, que en una zona, por ejemplo, es el maní, en Santa Rosa de la Guaray, tiene vocación de maní. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para generar toda una cadena de valor en torno a eso? En San Juan de Nepomuceno, Baixipá, en Loma Plata, por ejemplo, la harina de algarroba, ¿verdad?
unos ejemplos. O sea, lo que digo es que es importante que nosotros sepamos cuáles son los actores que participan en los mercados territoriales y también identificar la vocación de los territorios para saber qué tipo de producción es la que se tiene que asistir técnicamente y dar capacidad de alguna manera. Y otro tema fundamental para nosotros también es que vos le podés garantizar la alimentación a una persona, pero con eso no le estás garantizando realmente una vida integral, ¿verdad? Entonces, desde el sistema de protección social, nuestro objetivo siempre es mirar a la persona y darle atención integral. O sea, una persona tiene buen alimento, ¿verdad? Pero a lo mejor si el agua que consume no es agua potable, va a tener muchos problemas de salud. Pero ¿qué pasa si esa persona tiene alimento, tiene agua potable, pero no tiene acceso a educación, ¿verdad? También para poder desarrollarse. ¿Qué pasa si esa persona no tiene acceso a salud? ¿Sí? ¿Qué pasa si una persona, que nos pasa mucho en Mariscal Estigarribia, Chaco, el Chaco en general, sabemos las condiciones, es una población dispersa, tiene otras características? ¿Qué pasa si uno no tiene caminos de calidad? ¿Qué pasa si uno no está conectado a los servicios? Entonces, cuando hablamos de protección social, estamos hablando de que tenemos que generar condiciones para las personas en diferentes aspectos. Si solo le das comida, no le vas a estar solucionando el problema. Le tenés que dar varios servicios para garantizarle a las personas. Y para garantizar eso, además, uno tiene que entender las características del territorio. No es lo mismo trabajar con una población urbana que una población rural. Y hoy uno de los grandes desafíos está yendo hacia el trabajo en la zona urbana. Está aumentando la migración de la población rural a la población urbana. Eso genera aumentos de asentamientos, eso implica mayor demanda de servicios en las zonas urbanas, mayor necesidad de empleo en las zonas urbanas, que sabemos que si uno no tiene la capacidad de dar respuesta, te genera muchos problemas sociales, ¿verdad? Entonces, este sistema de protección social lo que busca es garantizar diferentes derechos analizando el territorio. Hablé de zonas urbanas, rurales, pero también tenemos que ver las características de la población. Si uno trabaja con una población indígena, también se tiene un enfoque de trabajo en territorio con las diferentes instituciones. Entonces, es muy interesante, es muy apasionante el trabajo, ¿verdad? Y bueno, y hoy queríamos mencionar, profundizar lo que era la seguridad alimentaria. Eso definitivamente, directores, estamos muy atentos, un tema definitivamente del cual se tiene que hablar y conocer todos los avances que desde el gobierno se están llevando a cabo. Estos estudios que son sumamente fundamentales para conocer y tener esa radiografía de las realidades tanto del sector urbano como rural y por supuesto este sistema de protección social que es tan comprometedor y prometedor a partir de ahora. Por eso quiero preguntarle lo siguiente, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la meta inmediata que tiene el Gabinete Social a partir de estos datos y a partir de la puesta en marcha de este sistema de protección social? Este sistema de protección social es una política que viene para quedarse. Tiene fin, tiene inicio, pero no tiene un fin, ¿sí? Entonces, estamos trabajando en dos líneas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con dar respuesta urgente a las vulnerabilidades generadas ante la pandemia, ¿verdad? Estamos trabajando en un plan social para fortalecer las estrategias que ya cuenta el gobierno. Una de ellas es en materia de todo lo que tenga que ver con seguridad alimentaria y nutricional, por ejemplo. Sabemos también que todo lo que tiene que ver con salud también se ha fortalecido, el tema de las vacunas, el tema de la atención. Tenemos un gran desafío también, lo que es educación, ¿verdad? Que también los chicos, los adolescentes están volviendo también a tener más intensivamente horas de educación. Entonces ahí tenemos desafíos a corto plazo que tenemos que dar respuesta. Y principalmente lo que tiene que ver con generación de ingresos, ¿sí? Ese es un gran desafío, no solamente en Paraguay, en la región, a nivel mundial, especialmente en los países latinoamericanos, en los cuales por lo general no contamos con seguro de desempleo, por ejemplo, que se cuenta en otros países, ¿verdad? Vos te quedas sin trabajo y vos tenés un ingreso seguro. Entonces, nosotros tenemos grandes desafíos tanto estructurales como también a nivel de
de generar ingresos para la gente, ¿verdad? Entonces tenemos eso por un lado. Pero por otro lado, este sistema de protección social busca instalar procesos que sean a mediano y largo plazo. Y ahí hay un tema que es fundamental, la identificación de las necesidades de las personas. ¿Qué nos sucedió ante esta pandemia? Sabíamos que había mucha gente que se quedó sin trabajo o sin ingresos, que necesitaban, pero no sabíamos quiénes eran y dónde estaban. ¿A quién los recursos son limitados? ¿Cómo priorizás para darle subsidio a las personas? Si uno no tiene un registro de cuál es la situación. Entonces, desde el sistema de protección social lo que estamos es desarrollando, ya estuvimos aplicando en varios lugares a nivel piloto, es una ficha integrada de protección social que nos va a ayudar a identificar la situación de los hogares con información georreferenciada de las desprotecciones, para los cuales nosotros vamos a poder dar una respuesta de manera integral. Si en una familia vos te vas a un hogar, aplicas una ficha y identificas que hay un adolescente que tiene deserción escolar, que hay una persona que tiene problemas de nutrición, que hay un adulto mayor que no está en buenas condiciones, si hay una persona con discapacidad, nosotros al tener esa información se trabaja entre las instituciones y se le da una respuesta integral. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos es la aplicación de esa ficha integrada de protección social, que será una ficha que se pueda utilizar por todas las instituciones. Ese es un gran tema. Otro gran tema es fortalecer todo un sistema de información social que se tiene desde el gobierno. Nosotros ya contamos con información de las personas que son parte de algún programa social. Pero nos falta la segunda parte, que es la de la demanda, lo que mencionaba recién. ¿Dónde están y cuáles son sus necesidades? Entonces estamos trabajando en el fortalecimiento de un sistema de información social donde pueda generar información que pueda permitir tomar decisiones de manera oportuna, rápida. Con la pandemia nosotros no podíamos esperar un día más porque la gente no tenía que comer, teníamos que aplicar medidas rápidas. Entonces con este sistema lo que nosotros vamos a poder tener es tener información oportuna para dar una respuesta rápida y además para ser más eficiente en la respuesta. Ese es uno de los elementos principales de esta política de protección social, ¿verdad? La identificación de las personas, contar con información social y también algo que es fundamental, que todos sabemos, ¿verdad? Pero finalmente tenemos muchas dificultades en cuanto a la articulación, en cuanto a la coordinación, ¿verdad? A veces es difícil. No solamente en el sector público, sino también en cuanto a las organizaciones a nivel local, ponernos de acuerdo, trabajar de manera coordinada, ¿verdad? Colaborar entre todos no es muy sencillo. Entonces, esta política de protección social también está promoviendo una nueva forma de trabajo, de articulación, para ser más eficientes en las respuestas que le podamos dar a la ciudadanía. Entonces, un cambio de paradigma, ¿verdad? De cómo trabajar desde el gobierno y además trabajar entre niveles de gobierno. Tenemos que trabajar a nivel nacional, departamental, municipal, y ahí es importante sumar las alianzas. ¿Quiénes son nuestros aliados? La comunidad es un aliado importante. La comunidad es la que sabe realmente cuáles son las necesidades que se tienen a nivel local. Entonces, la comunidad es un aliado importante, las empresas también. Ahora se está avanzando mucho en lo que tiene que ver responsabilidad social. Entonces, ¿cómo sumamos a estos otros actores a esta causa nacional que es garantizarle los derechos sociales a todas las personas? Entonces, ese es en general, ¿verdad? Un gran desafío. Es así, categóricamente, director, y mencionar lo importante, sumar a todos los actores porque todos tenemos el compromiso, la obligación de conocer, sino de aportar desde el sector donde hoy nos estemos desempeñando con nuestro granito de arena para salir adelante. Directora, por cuestiones de tiempo, lastimosamente estamos muy ajustados, tengo varias preguntas que dejarlas en el tintero, pero quiero pedirle un breve mensaje para la teleaudiencia que nos acompañe del otro lado. El mensaje principal es que todos somos parte del cambio, desde el sector donde estemos. Si somos servidores públicos, si somos parte de las comisiones vecinales de la comunidad,
desde el lugar, si somos parte de una empresa privada, no importa, desde el lugar donde estemos tenemos que contribuir a un sistema de protección social, porque la pandemia nos dejó en evidencia que todos somos vulnerables. Así que ese es el mensaje. Que todos somos Excelente mensaje realmente, director, y nos quedamos con eso. Esperemos también que esto llegue a oídos de la televisión. Que repito, como lo decía hace un momento, todos podamos ser actores y autores del cambio que necesita nuestro país actualmente. Directora, más que nada agradecerle por este tiempo, valiosa charla, interesante panorama que nos hizo respecto a esta iniciativa y otras que están llevando adelante por parte del Gabinete Social. Y bueno, como yo siempre digo, esperando que nos haga la última entrevista. Audiencia que participen de nuestras ferias, vamos a subir un calendario que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura. El próximo 4 de noviembre ya tenemos una gran feria acá en la Costanera, vamos a tener preventa, así que esperamos que se sumen y que sean parte también de esta fiesta. Así mismo, así será. Gracias, directora. Un gran saludo. Hasta luego. Bien, así la tenemos en vivo y en directo a la directora ejecutiva de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, hablando un poco de esto, de los grandes desafíos que tenemos todos como país en cuanto a la inserción productiva y la protección social. Este sistema de protección social que, en sin lugar a duda, va a crear condiciones de vida mucho más dignas para sectores vulnerables, y todos nosotros tenemos el compromiso de aportar con nuestro granito de arena. Con esto llegamos al final, lastimosamente. Tenemos que despedirnos deseando que tengan un buen fin de semana. Será hasta la próxima semana con más noticias y más información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao, chao.